Claro que sí. Entonces, estamos siguiendo, ¿verdad? El panorama completo. El panorama completo. Permítame un momentito aquí para yo saber que estoy en tiempo y no me salga del tiempo correcto. Ok, entonces, nosotros estamos hablando del perfil de Sansón y el peligro de vivir, el peligro de vivir por vista. Hemos estado, ¿necesitas eso? Así, perdona, vamos a hacer esto rapidito por aquí. No te la di, ¿verdad? Pues permítame, lo que usted va buscando allá. Yo voy rapidito aquí a buscar lo que necesita. Rapidito. Vamos a pasárselo aquí rapidito para que ya lo tenga. De tal manera que podamos entrar en cancha de lo que el Señor tiene para nosotros en esta hermosa mañana. Sola escritura, ¿dónde está? ¿Dónde está? Aquí. Perfecto. Vamos a traer fotos por aquí. Ahí está. Vamos a darle un paste. Replaced destination. Y ahí está, en el nombre de Jesús. Perfecto. Eject. Aquí está todo. Mientras tal vez las busca. Está listo, ¿verdad que sí, para esta experiencia maravillosa? Ok. Vamos a comenzar maravillosamente, ¿verdad? En esta mañana brutal. Permítame un momentito, gracias. Gracias. Y estamos en la segunda parte. Y nosotros vamos a ir a Jueces, capítulo 14, versículos 5 al 19. Yo creo que tú lo tienes ahí, que es el PH1B y el PH1C. Vas a poner uno primero y otro después, vamos a leerlo todo. Está bien, yo creo que usted vaya por ahí. El título de todo lo que estamos haciendo a través de este tiempo se ha llamado el perfil de Sansón y se ha llamado también el peligro de vivir por vista. ¿Está bien? El peligro de vivir por vista. Entonces, mire qué interesante, ¿verdad? Qué interesante, Jueces 14. Mira lo que dice. Vamos a leerlo en el nombre del Señor. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dice: así que Sansón y su padre se fueron a Timná. Y cuando Sansón pasaba por los viñedos, de pronto se oyó un rugido. Y un feroz león lo atacó. Pero el Espíritu de Dios actuó sobre Sansón y le dio una gran fuerza. Entonces Sansón tomó el león entre sus manos y lo despedazó como si fuera un cabrito. Pero no les dijo a sus padres lo que había sucedido. Poco después llegaron a Timná y Sansón fue a hablar con la muchacha de la que estaba enamorado. Unos días más tarde, cuando Sansón volvió para casarse, se apartó del camino para ver al león muerto. Y resultó que en el cuerpo del león había un enjambre de abejas y un panal de miel. Y Sansón tomó la miel con las manos y se fue por el camino comiéndola. Y al llegar a donde estaban sus padres, les dio miel. Y ellos comieron, pero no les dijo de dónde había sacado esta miel. Su padre fue a la casa de la joven y Sansón hizo allí una fiesta porque esta era la costumbre entre los jóvenes. Cuando lo vieron los filisteos, le llevaron 30 muchachos para hacerle compañía. Y Sansón les dijo a los jóvenes: les voy a decir una adivinanza. Y si me dan la respuesta dentro de los 7 días, que va a durar la fiesta, les daré a cada uno de ustedes una capa de tela fina y un conjunto completo de ropa de fiesta. Pero si no lo adivinan, cada uno de ustedes me tendrán que dar a mí una capa de tela fina y un conjunto completo de ropas de fiesta.
Y los jóvenes contestaron, dinos la adivinanza. Queremos oírla. Y entonces Sansón les dijo, del devorador salió comida y del fuerte salió dulzura. Dale para el próximo de ese mismo. Dale. Pasaron 3 días y los jóvenes no daban con la respuesta. Y al 4.º día le respondió le dijeron a la prometida de Sansón, averíguanos la solución de la adivinanza. Haz que tu prometido te la diga, porque si no, te quemaremos a ti y toda tu familia. ¿Acaso pretenden dejarnos desnudos? Ella fue a ver a Sansón llorando y le dijo, tú no me quieres, me desprecias. A mis amigos les contaste una adivinanza, pero a mí no me has dicho la respuesta. Y Sansón le respondió, pero mujer, si ni a mis padres se la he dicho, ¿por qué tengo que decírtela a ti? Ella estuvo llorándole el resto de la semana y tanto insistió que el último día Sansón le dio la respuesta. Entonces ella se la dio a conocer a los jóvenes. El 7.º día, antes de que se pusiera el sol, los filisteos fueron a decirle a Sansón, no hay nada más dulce que la miel y nada más fuerte que un león. Y les contestó, gracias a mi prometida supieron la respuesta. Enseguida el Espíritu de Dios le dio fuerza, mucha fuerza a Sansón. Entonces él se fue a Ascalón y allí mató a 30 hombres y le quitó sus ropas y le dio a los que habían averiguado la respuesta. Después regresó a la casa de su padre, pues estaba muy furioso por lo que había sucedido. Que el Señor siga añadiendo bendición a su palabra. Mira qué interesante, nosotros estuvimos la semana hablando de esta historia, ¿verdad que sí? Y vamos a continuar hablando de esta historia en el día de hoy. Yo quiero que usted conecte a aquellos que no pudieron estar aquí la semana pasada, que puedan ir y escuchar lo que pasó en esta semana pasada para que puedan entender el contexto y por donde nosotros vamos. Ahora, sin embargo, ya vimos en esta historia que Sansón iba en decadencia. Iba en decadencia moral. Sus ojos, o mejor dicho, el hacer lo que quería era correcto a sus ojos, era la enfermedad espiritual que no solo Sansón tenía, sino de todo el pueblo completo de Israel. Era una enfermedad que él tenía. Esa enfermedad de querer hacer todo lo que está correcto a mis propios ojos sin tener ninguna guianza de parte del Señor. Eso es importante que lo entendamos, además de que aprendimos también la semana pasada que Dios usa la desobediencia de Sansón de manera providencial. Usa la desobediencia y en momentos la unción de Dios nos va a cargar en la vida de nosotros, incluso cuando nosotros estamos incorrectos. Pero ¿hasta cuándo esa unción que está dentro de nosotros puede cargar a una persona que esté errónea? Lo vemos con Sansón, porque llegó a estar encarcelado, porque desobedeció incluso cuando la unción de Dios estaba sobre de él. Entonces, nosotros vemos todo esto. La desobediencia de Sansón de manera providencial, ahí fue para traer juicio a los filisteos sin él darse cuenta. Dios utilizó incluso esa desobediencia, porque Dios tenía un plan para liberar al pueblo de Israel. Cuando el pueblo de Israel venía en arrepentimiento, incluso cuando Sansón, que se levantó para liberar al pueblo de Israel, no estaba con las metas de liberar a Israel, Dios utilizó como quiera. Nosotros podemos ver esto consistentemente en la vida de Sansón. Podemos ver esto cuando Sansón insiste en casarse con una mujer filistea, cuando Dios había dicho que ninguno de los hombres del pueblo de Israel se podía casar con mujeres externas. Entonces, también algo prohibido por la ley y para un israelita
era casarse y hacer yugo desigual. Y sus padres se oponen. Ustedes lo pueden ver en la historia anteriormente, al principio, cuando Sansón está diciendo, yo quiero casarme con tal mujer, vayan y búsquemela. Los padres le dicen, no, esto no es lo que debes de hacer. No debes de hacer esto, no lo debes de hacer. Sin embargo, él decide hacerlo como quiera. Pero el texto hace una pausa interesante en todo este proceso para aclararnos que aunque la decisión de Sansón parece un capricho y una debilidad carnal, Dios iba a utilizar como instrumento a Sansón incluso en momentos de debilidad. Eso no significa que nosotros vamos a estar en debilidad y vamos a seguir en debilidad todo el tiempo para que el Señor nos use. Esto yo lo aprendí hace muchos años atrás por un predicador en Puerto Rico, que él dijo, for a moment, en inglés, and for a time, the anointing of God is going to pursue you until goes away. Eso significa que la unción de Dios puede perseguirte por un tiempo de tu vida, estando tú en desobediencia por un momento de tu vida hasta que simplemente departs. De repente te deja porque hay desobediencia. Y esta es la experiencia que está teniendo Sansón aquí. Entonces Dios iba a utilizarlo como instrumento como quiera cuando él iba caminando en desobediencia. Y aunque el texto señala a Jehová como el autor completo del plan de Sansón, Sansón no lo sabía. Y Sansón creía que él estaba viviendo de su manera, a su forma, de la manera que él creía que era la mejor manera de vivir, sin tomar ningún consejo del Señor, pero teniendo los beneficios de Dios en su vida. En este momento, Sansón simplemente estaba siguiendo su propio deseo. Y en 3 capítulos que nosotros tenemos en el libro de los jueces, vemos cómo es maravillosamente, que yo les predico a ustedes la semana pasada acerca del nacimiento de Sansón, cómo Dios lo bendice, las proezas que él hace, y de repente cómo va decadencia espiritual, porque se familiarizó con el poder que cargaba. El enemigo de una persona que ama al Señor es la familiaridad. Cuando uno se familiariza con algo, baja las armas. Cuando uno se familiariza con la experiencia de comunidad de fe, uno también baja las armas. Cuando uno se familiariza dentro del matrimonio, uno baja las armas. Y después se preguntan, ¿por qué mi matrimonio está como está? ¿Por qué no puedo sentir a Dios como antes? No lo puedo sentir como antes. ¿Sabe por qué? Porque nos familiarizamos con el proceso. Y esto fue lo que le pasó a Sansón. Y déjeme decirle, Sansón tenía y veía la experiencia de Dios entrando con poder dentro de su cuerpo y volvía y salía. Entraba y volvía y salía. Entraba en momentos y volvía y salía. Entraba en su vida, hacía proezas y volvía y salía. Pero la diferencia entre Sansón y nosotros en el día de hoy es que Dios ha prometido que el Espíritu Santo habitaría en nosotros hasta el fin del mundo. Eso significa que nosotros tenemos una ventaja más que Sansón. ¿Cuál es? Con la diferencia que a Sansón es el único que Dios le dio ese tipo de fuerza. A ti no te da este tipo de fuerza porque tú tienes que depender de su palabra y de lo que Cristo habló. Y por eso es que es importante. Sansón no tenía el Espíritu todo el tiempo en él, sino que habitaba y de repente departs. Habitaba y de repente departs. Usted ni yo nunca vamos a comprender cómo es eso. A menos que hoy usted esté aquí, usted no sea salvo. Y si usted no es salvo en esta mañana, usted no tiene el Espíritu. Y si usted no tiene el Espíritu, así es que se vive sin Espíritu. En el momento en que usted camine a la presencia del Señor y rinda todo su corazón al Espíritu, usted va a sentir y va a entender cuál es la diferencia entre vivir y el no vivir. El antes y el después de la experiencia de lo que Dios hace en el corazón de los hombres. Entonces es importante, ¿verdad? Importante. Aunque el texto señala que Jehová como el autor del plan, Sansón no lo sabía. Todo este plan que estamos viendo era un plan de Dios para acabar a los filisteos. Pero Sansón no lo sabía, sino que se creía el primer personaje de la historia, el primero, el segundo y el tercero.
Sansón no lo sabía, y en este momento Sansón simplemente estaba siguiendo su propio deseo carnal. El deseo carnal de los hombres. ¿Cuáles son? Las mujeres, el dinero, la fama, poder. Él no pensaba, me casaré para destruir a los filisteos. Dios le dijo, no te puedes casar porque tú eres un nazareo. Y un nazareo tenía que tener cosas distintas, tenía que estar todo el tiempo sumido en la presencia del Señor, no podía estar mezclándose con nadie, sino que entonces él decidió mezclarse con todo el mundo y le entró un capricho con las mujeres filisteas. Le entró un capricho. Me casaré para destruir a los filisteos, eso él decía. No, él no decía eso. Simplemente parece, caballeros, que las filisteas eran mujeres hermosas y parece que eran más hermosas que las judías. Y más hermosas que la de su tribu. Y parece que le llamaba mucho la atención y por ahí caía el hombre de cabeza. Él simplemente decía, tómala para mí, le decía a su papá. Toma a tal mujer para mí porque ella me agrada o es recta a mis ojos. Eso es Jueces 14, capítulo 3. Yo quiero hacer lo que parece bien a mis ojos. Y ese es el cuidado que tenemos que tener nosotros con la vida. Los ojos en momentos son engañosos, nos dice la palabra. Y tenemos que tener cuidado cuando nosotros miramos y lo que los ojos nos dicen. La vida es más que sensualidad. La vida es más que sexo. La vida es más que ver riquezas. La vida es más que muchas otras cosas que este hombre en este momento estaba observando. Entonces, la genialidad del relato bíblico aquí es mostrar la soberanía de Dios. Dios usa incluso los errores y las debilidades y los deseos impulsivos del hombre para cumplir su propósito, que es superior al propósito de los hombres. Yo creo que usted entienda eso. En momentos nosotros nos vamos a hallar en momentos de deseos y de debilidades y de impulsos, pero aquel que se abraza de la presencia del Señor, Dios utilizará todo eso para levantar a ese hombre para que vea, observe, enderece su camino y vuelva a los caminos de Dios. Entonces, eso estará pasando en tu vida. ¿Estás pudiendo ver en tu vida la dirección de Dios en tu vida de tal manera que puedes observar cuando te estás desviando y puedes dar 2 pasos para atrás y decir, para allá no voy por más rico que huela, para allá no voy por más entusiasta que sea, para allá no voy por más hermoso que pueda, por allá no voy por más bien que me haga, por allá no voy porque el Señor me ha dicho algo más que simplemente lo que puedo ver, lo que puedo sentir y lo que puedo escuchar. Entonces, esto es esencial para nosotros porque lo que esto implica es que no hay nada que pueda frustrar los planes de Dios en la vida de alguien que ha proclamado a Jesucristo como su Salvador. No hay nada que te pueda arrebatar de las manos de Dios. No hay nada que pueda hacer que tu vida cambie en un momento en la totalidad del pensamiento de lo que Dios tiene para contigo. No hay forma de que tú te escapes una vez tú estás en Dios. Pero esa es la cláusula. La cláusula es la siguiente. La cláusula es si estás en Cristo. Si no estás en Cristo, muchas cosas te van a llamar la atención. No te vas a dar cuenta cuando algo tú estás haciendo que está desmoronando tu vida. No te vas a dar cuenta cuando estás haciendo algo que está desmoronando tu familia, tu matrimonio, tu profesión y la iglesia y todos los lugares donde tú habitas y compartes. No te darás cuenta. ¿Sabes por qué? Porque el que hace eso es el Espíritu en el corazón de una persona que se ha arrepentido en ceniza delante del Señor. Entonces, después de esto, se nos narra la historia en el versículo 8, como usted puede ver, que en camino para tomar a la filistea por mujer, porque él quería, le encantaba a las mujeres filisteas, se apartó del camino para ver el cuerpo muerto del león. Esto es importante porque yo quiero que usted entienda que mientras cuando él iba en ese camino,
él tuvo una experiencia, un combate con un león. Y el combate venía, el león venía, venía para pelear con Sansón. Y cuando venía a pelear contra él, él de repente dice, y el espíritu lo agarró. Y él hizo, ¡wow! Le entró el poder y agarró al león y lo hizo cantos. Lo destruyó por todas partes. Pero sin embargo, Sansón desciende de nuevo para encontrarse con aquella mujer filistea y en el camino se encuentra con ese león joven que él mismo hace pedazos sin ninguna arma. Cuando el Espíritu Santo de Dios desciende sobre de él con poder y lo hace pedazos. Y después de esto se nos narra, como les acabo de decir, que en camino para tomar a la filistea por mujer, se apartó del camino para ver el cuerpo muerto de león, como que, qué caballete yo soy fuerte, yo puedo hacer todas estas cosas. Agarré este león y lo hice cantos. Y vio que dentro del cuerpo había un enjambre de abejas y panal de miel. Y todo esto tiene un significado bien brutal, bien brutal. ¿Por qué si habrá desviado del camino Sansón para ver el león? Me pregunté mientras yo estaba haciendo todo esto. ¿Por qué es que él simplemente no pudo seguir el camino en la dirección que iba? Porque volvió otra vez al camino para observar al león y comenzarse posiblemente a darse gloria él mismo de la batalla que tuvo con el león. Y déjeme decirle, un león puede pesar aproximadamente, vamos a decir, de unas 500 a unas 700 libras. Pelear con un león, pelear con un perro es difícil, imagínate con un león. ¿Usted ha visto unas garras de un león? ¿Usted no lo ha visto en un zoológico o en algún museo? Y las garras son como una pezuña como así de grande. ¿Y tiene cuántas? Los colmillos son así de grandes. ¿Qué poder había en Sansón que pudo agarrar al león por la boca y pudo destruirlo y descuartizarlo de tal manera sin un cuchillo, José, con las propias manos? ¿Será que eso nos está hablando? ¿Quién aquí se cree tan fuerte como Sansón que pudiera decir que no necesita depender de Dios? ¿Quién es tan fuerte como Sansón que puede pasar por encima de lo establecido por Dios y conquistar por mucho tiempo? ¿Será que eso es lo que nos está hablando Dios en esta mañana? ¿Por qué si habrá desviado del camino Sansón para ver? A veces yo digo, pues yo no sé, pero basado en el contexto pudiéramos inducir las razones por las que se desvió del camino. ¿Por qué un panal de abejas dentro de un león? ¿Sabe? A Dios le encanta hacer todo este tipo de cosas para llamarle la atención a los hombres. ¿Qué era lo que había en la mente de Sansón? Que pudo ver que había un panal dentro del león y no le prestó atención. ¿Qué fue lo que le pasó? ¿Desde cuándo acá hemos visto que dentro del cadáver de un león sale un panal de abeja? ¿Cómo es posible? O sea, Dios estaba hablando, Dios estaba diciendo algo, pero Sansón estaba en la soberbia de su corazón. Sansón decía, es que tengo chavo, es que tengo carro, es que tengo casa, es que me veo bien, es que tengo mujeres, es que tengo todo, es que nadie puede vencerme. Sin embargo, la decadencia de su carácter comenzó a llevarlo poquito a poco a destruirse a sí mismo. Pero lo que yo le quiero decir a usted es que cuando Dios salva incluso cuando nosotros desobedecemos. Dios salva incluso hasta cuando mi propia vida en momentos se confunde tomando las decisiones que yo creo que son las correctas. Eso no significa que no voy a sufrir. Eso no significa que me van a sacar los ojos. Eso no significa que voy a ser preso por los filisteos. Eso no significa, pero el amor de Dios estará conmigo siempre porque Él ha prometido estar conmigo. Y si Él ha prometido estar conmigo, yo puedo, no hay nada que me aparte del amor de Dios. Ni tribulación, ni problema, ni profundidad, ni circunstancias me pueden apartar del amor de Dios en Cristo Jesús. Pero eso no significa
que yo tengo licencia para hacer lo que me da la gana. Porque eso no quitó que las consecuencias de la desobediencia de Sansón no llegaran a su vida. Eso no quitó que le quitaran los ojos. Eso no quitó que pudiera caer en un problema tan brutal en su vida por no ver a Dios en los momentos que tenía que darle gloria. Entonces, estas son dos preguntas que a mí me gustaría contestar. ¿Por qué un panal de abejas dentro del león? ¿Y por qué se había desviado del camino? Dos preguntas que a mí verdaderamente me llenan. Yo quisiera contestarlas bien. ¿Está bien? Y voy a tratar de hacerlo todo eso. Yo creo que usted me acompaña en este viaje mental de Javier Guzmán. ¿Verdad? Y vaya conmigo. ¿Por qué él se desvió? Como nazareo que era, Sansón tenía prohibido acercarse a un cadáver. Esa es la primera cosa. Para aquellos que leen la historia por encima y no saben las reglas de un nazareato, cuando leen esta historia no ven nada. Pero nosotros podemos ver la decadencia del corazón de Sansón cuando comienza a alejarse de Dios. Y para una persona normal que ve la historia de Sansón dice, pero es que él no está haciendo nada malo. Bueno, para ti, como gentil, para ti y para mí como americano, todo lo que hizo Sansón, para ti y para mí como puertorriqueño, todo lo que Sansón hizo no es nada malo. Pero Dios había establecido unos parámetros para que Sansón viviera y era el nazareato. Tenía que consistentemente estar apartado de animales muertos. No podía tener mujeres de otros lugares. Había un montón de cosas que demandaba todo esto. Entonces Sansón tenía prohibido acercarse a cadáveres. Eso está en número 6. El hecho de que se apartara del camino para ver el cadáver del león, donde encontró la miel, demuestra una falta de reverencia a su consagración a Dios. Porque Dios lo escogió desde que él nació. Porque la mujer no podía tener hijos. Y si ella concibió. Y al concebir tuvo lo que se le llama un nacimiento milagroso. Y por eso es que fue consagrado para vivir toda su vida de esta manera. Entonces vemos todo esto. Esa falta de reverencia por su consagración es una de las cosas que a mí me llama la atención. Después de todo era ser humano. Y como era ser humano podríamos esperar que el pecado que vive por naturaleza en nosotros iba también a causarle daños a Sansón. Pero él tenía que escuchar a Dios por encima de su naturaleza. Qué difícil es escuchar a Dios por encima de mi naturaleza. Pero Dios nos manda a que si tú quieres vivir una vida donde las consecuencias del pecado te toquen menos, tienes que aprender a utilizar tus oídos y a discernir en dónde te encuentras en momentos. Se apartó del camino físico, lo cual fue un símbolo, Sansón, de cómo se estaba apartando de su apartando de su camino espiritual. El apartarse del camino para ver al león puede interpretarse como una distracción más en una vida que ya estaba empezando a desviarse del propósito sagrado para que fue llamado. Él no solamente se apartó del camino buscando una mujer que se supone que no tuviera y se encontró con un gran león, sino que cuando volvió a buscar a esta mujer, volvió a pasar para ver el trofeo de su desvío. Ahí está el león que yo maté cuando yo me desvié. ¡Qué caballete soy! ¡Qué grande cosa! El orgullo estaba atacando su corazón de una manera que ya se estaba quedando ciego. El apartarse del camino para ver el león puede interpretarse como eso, como una distracción, o más bien una vida que ya estaba empezando a desviarse del propósito que el Señor le había dicho, sagrado para el que fue llamado. Entonces, ahora, él se estaba desviando, pero el propósito de Dios siempre estuvo ahí. Él se estaba desviando, pero el propósito de Dios estaba en ese lugar. Hace un tiempo atrás yo escuché a un predicador, yo era pequeño, que se llama Tommy Miller. Lo escuché posiblemente cuando yo tenía como
como 19 o 20 o 21 años. Y él dijo en inglés, God is going to support the anointing in your life for a season. Él dijo, Dios va a sustentar, ¿verdad?, el poder de Dios sobre tu vida for a season. Cuando tú te desvías, hasta que simplemente lo extirpa. Entonces, esto fue lo que le pasó a Sansón. Sansón tenía toda esta experiencia y se estaba apartando consistentemente de Dios. Ahora se estaba desviando y el propósito de Dios siempre estuvo con él, pero llegó un momento donde la desobediencia de Sansón, ya Dios no lo podía proteger más, porque aunque Dios quería protegerlo, las consecuencias del desvío siempre llegan. Decidió seguir a las mujeres, decidió no seguir a Dios, decidió romper ese pacto de nazareato que tenía, decidió simplemente ver a Dios como una cosa más en la vida de él y no lo más importante, decidió poner mujeres primero, fama primero, nadie puede tocarme, yo soy el más fuerte, yo soy el más grande, y entonces en ese momento es donde llegó la decadencia de Sansón, de tal manera que hasta le sacaron los ojos de la cara. Es importante que usted entienda eso. Ahora estaba desviado. Sin embargo, el propósito de Dios siempre estuvo con él, porque el propósito de Dios desde el principio fue destruir a los filisteos, porque los filisteos eran bien malos, ¿sabe? Si usted estudia a los filisteos, usted se va a percatar que eran bien idólatras. Eran bien exageradamente malos. ¿Israel era malo? Claro que sí. Pero de Israel iba a venir el Mesías y no de los filisteos. ¿Me está entendiendo? Y entonces de los filisteos estaban locos a remate. Locos de remate. Y estaban tratando de construir una ciudad y empujar al pueblo de Israel para arriba. A la tribu de Sansón. Que estaba exactamente donde el pueblo de los filisteos estaba. Y ellos se dejaron empujar y ellos tomaron, y Sansón entraba a su pueblo y salía a donde estaba escapando su familia y entraba a donde los filisteos y como que los vio de una manera distinta, los quería acabar, pero a la misma vez le gustaban las mujeres. Sabía que ellos estaban ahí, pero sin embargo dijo, yo tengo el poder de Dios y yo soy intocable. En este lugar, por más a Dios que tú tengas, nadie en este lugar es intocable. Por eso necesitamos estar siempre en la presencia del Señor. Si Sansón, que hacía grandes proezas y brutal fuerza, si él lo pudieron tocar, ¿cuánto más a ti, que no puedes ni partir un lápiz por medio? Que por cualquier cosa nos confundimos. Por eso es importante entender este proceso. Ponme el pH 7 a la vez. Mira qué interesante con esto. Esto fue lo que sucedió. ¿Por qué un panal dentro del león? ¿Por qué un panal? Me hice yo la pregunta. ¿Cuál es la simbología? ¿Qué es lo que Dios quiere decir con todo esto? Es un detalle fascinante porque de manera natural las abejas evitan la carne en descomposición. Ellas prefieren lugares limpios, ellas prefieren lugares secos. Sin embargo, en el caso de Sansón, este evento tiene 3 implicaciones clave: biológicas, literales y espirituales. ¿Está bien? Solamente para que la única explicación física, para que esto haya sucedido exactamente como usted lo vea ahí, la única es el clima de Israel. El clima de Israel es bien seco y no hay humedad, y la humedad es lo que causa la pudredumbre de las cosas. En las zonas áridas de Israel, el calor extremo puede secar el cadáver de un animal tan rápido que esto no llega a pudrirse de la forma habitual que se pudre uno aquí en Florida. ¿Usted me está entendiendo? Habitualmente, como aquí. Sino que se momifica porque no hay humedad y la humedad sale de los músculos y se mantiene como una momia. Esto pudiera tomar 2 a 4 semanas con el calor seco intenso de este lugar. Eso significa que desde que él sale y entra a este lugar pudieran haber pasado 2, 3, 4, 5, 6 semanas aproximadamente hasta que él llega para atrás y ve otra vez
todo de esa forma. En el símbolo literario, aquello, un enigma, el enigma. Esto sucede cuando la creatividad del famoso acertijo de Sansón, aquí hay un famoso acertijo. Él lee esto y él crea un acertijo para decirle a las personas lo que yo le leí ahorita en Jueces 14:14. Y dice, del devorador salió comida y del fuerte salió dulzura. Eso es lo que le dice a los convidados, les voy a dar a ustedes. Y empieza a jugar con su pecado. Y él está como en autoridad irreverente, diciéndoles, voy a tirar un acertijo que solamente lo sabía él. Y dice, como yo soy fuerte, como yo soy el mejor, como nadie puede destruirme, como yo soy de esta forma, entonces le voy a tirar un acertijo. Les voy a decir lo siguiente. Entonces, ahí es donde empieza todo este problema. Muchos comentaristas bíblicos ven este acto como una metáfora del pueblo de Israel y del propio Sansón. El león representa peligro y la oposición, pero la miel dentro del cadáver representa cómo Sansón intentaba sacar dulzura, placer de algo que era impuro. ¿Cómo yo puedo sacar placer de algo que verdaderamente Dios sabe y tú sabes que no es bueno para ti, pero tú intentas revivirlo y sacarlo y llevarlo, y tú sabes dentro de ti que hay testimonio que no debes de estar haciendo eso, pero sin embargo, como quiera, le das rienda suelta a lo que haces? Recuerdo esto, ¿verdad? Hay que recordar esto. Sansón encontró algo dulce, porque eso es dulce, ¿o no? ¿Tú te has dado un shot de miel alguna vez en tu vida? Sacadito de un panal. Sansón encontró algo dulce en un lugar impuro. El cadáver de un león. Él no se podía acercar a cadáveres. Lo que él representaba como un nazareo. Él no podía acercarse a ningún cadáver. Tenía que alejarse. Sin embargo, él se acerca al pecado y halla gusto en lo impuro, que representaba con el cadáver del león. Él priorizó su satisfacción inmediata sobre la consagración del voto del nazareo. Eso nos pasa a nosotros todo el tiempo. Yo voy a considerar el tener miel en mis manos, porque es lo que tengo inmediatamente en vez de mi compromiso con mi Dios. Yo voy a coger la miel en mis manos en vez del compromiso con mi familia. Yo voy a hacer otras cosas y a pensar otras cosas en vez del compromiso que yo he tenido y he dicho dentro de mi corazón. Esto nos revela en momentos que a veces buscamos bendiciones o placeres en lugares o métodos que Dios ha declarado impuro. Y si Dios lo ha declarado impuro, no puede ser como Sansón. No puedes tirarte de cabeza y decir, no, es que yo estoy en un estado distinto. Mi vida es distinta, yo tengo una sabiduría distinta, porque te convertirás en un Sansón o te convertirás en una Sansona. Y siempre yo voy a buscar la dirección de Dios por encima de lo que yo creo y entiendo que es bueno. Y ahí es donde está todo este proceso. El pecado a menudo se presenta como miel en la vida de nosotros. Tú quieres un carro, pero no debes. Te lo compraste por vanidad, lo tuviste que entrar en el banco y se te cayó todo el crédito. Tú quieres tener una casa que no puedes. Tienes que darte el lujo que no quieres para que todo el mundo vea y te sabe cómo había miel los primeros días, pero después se convierte en un cadáver. Tú crees que esta relación es bonita y te sabe a miel los primeros días, pero pasaste por alto el olor del cadáver. Y al final terminas en una relación abusiva porque te enfocaste en la miel y no te enfocaste en el cadáver. Todas estas cosas son importantes para vivir una vida inteligente, y aunque por a season, el Espíritu del Señor nos va a llevar en momentos difíciles donde la culminación de nuestra ignorancia nos va llevando. Eso no va a durar para siempre, como tampoco le duró a Sansón. La misericordia de Dios no se fue de Sansón, pero las consecuencias
a las cuales Sansón, Dios no le permitía recibir por causa del pacto de nazareato que tenía con él. Cuando él comenzó a desviarse, Dios comenzó a abrir la puerta para que sus propias decisiones tuvieran efecto en su propia vida por su desvío. ¿Eso significa que Dios no nos ama? No. Eso significa causa y efecto. Yo hago lo que Dios dice y yo recibo su bendición. Yo hago lo que Dios, en momentos, por temporadas, yo hago lo que Dios me dice, no hago lo que Dios me dice y tengo consecuencias, pero me carga su unción. Pero va a pasar un tiempo donde tú, en desobediencia a la unción que Dios ha puesto sobre de ti, no te va a cargar más y vas a recibir los cantazos de tus desvíos, porque te estás poniendo ciego. Y la idea de iglesia es que esta iglesia no se ponga ciega. La iglesia tiene que observar lo que tiene por delante y tiene que entender que si su casa está sucia, tiene que limpiarla. Y no puede pretender vivir en casa sucia y venir y adorar a Dios. Y aunque for a season te puede cargar la unción del Espíritu, va a llegar un momento donde el enemigo tomará parte de tu vida. Y por eso es importante el entender todo esto. Entonces, no todo lo que es dulce es lícito. No todo lo que sabe bien y me hace sentir bien es bueno. Lo que hace que nos ve, lo que hace que no veamos serpientes y suciedad es lo que nos aleja de Dios en nuestra casa. Nosotros podemos pretender tener una casa todo sucia y tener un vaso de miel. Y nosotros pretendemos mirar el vaso de miel que sabe rico, pero todo lo que está alrededor de mi casa está sucio. Todo lo que está alrededor. Yo puedo pretender venir a la iglesia y presentarme delante de la casa del Señor. Y Señor, estoy aquí por lo menos. Y cuando vas a la casa, simplemente te vas al vasito de miel, pero hay infidelidad. Tú ves el vasito de miel, pero hay discordia. Tú ves el vasito de miel, pero hay separación. Tú ves el vasito de miel, pero no hay sumisión. Tú puedes ver el vasito de miel, pero ignoras todas las otras cosas que son más que el simple vasito de miel. Hay miel, pero hay todo muerte, sequedad por todos lados, y lo que me sustenta es el vasito de miel, porque estoy enfocado en él, pero me estoy olvidando que el Señor me está llamando a una transformación total de mi ser, me está llamando a una transformación total de mis pensamientos, me está llamando donde mis pies caminan, que mis manos tocan, que mis ojos ven, que yo siento toda una totalidad de santificación en la vida de nosotros. Cosa que aquí se le olvidó a Sansón. Otra nota importante es que involucró a otros con este problema. Porque si usted ve, Sansón le da de comer a sus padres sin decirles exactamente de dónde venía la miel. Solamente se lo guardó en su corazón. Lo hace participar de su impureza sin que ellos lo sepan. La dulzura de la miel ocultaba la corrupción de la muerte y el corazón desviado de Sansón. Yo puedo vestirme todo lo más lindo que usted pueda imaginar. Ponerme relojito, ponerme cadenita, peinarme, hacerme la barba. Y por fuera pudiera verme bonito. Pero por dentro yo pudiera estar más asqueroso que la alfombra de una escuela pública donde pasan todos los niños por la mañana. Yo pudiera parecer estar lindo por fuera, pero por dentro es la pregunta que te tienes que hacer. Es por dentro, no es por fuera, es por dentro. La corrupción de la muerte estaba dentro de él y el corazón desviado ya se veía. El Espíritu le estaba hablando a él, pero él no se daba cuenta. Ahora, ¿el Espíritu le está hablando aquí a alguien hoy? ¿Estará hablando a tu corazón en esta mañana? ¿Necesitas limpiar tu casa? ¿Necesitas limpiarla
de tal forma, porque ya te acostumbraste al mal olor del pecado. Te acostumbraste de tal forma que pudiste comer miel de un cadáver. Te acostumbraste de tal forma que ya la cruz de Cristo no es tan apetitosa porque Él murió por el pecado. Pero en ese pecado Sansón estaba hallando miel. Ya no le hacía nada venir a la iglesia. En ese tiempo no había iglesia, pero como una experiencia para que usted pueda venir. Ya venir a la iglesia era normal. No había santidad en su corazón y veía el pecado como nada. Porque ya estoy acostumbrado, yo sé lo que es pecado, pero yo no sé, yo no estoy en pecado. No se da cuenta ni él mismo que está cometiendo y rompiendo todas las reglas de su nazareato. Todas las reglas. Todo lo que lo hacía a él ser un nazareo, todas estaban rompiéndose, pero él estaba relying en el poder de Dios que lo cargó por un tiempo. La pregunta es, ¿hasta cuánto tiempo cargará una iglesia que no se quiere comprometer con Dios, o a un hombre que no se quiere comprometer, o a una mujer que no se quiere comprometer en la totalidad con Dios? Entonces, lo importante de esto es que hay una pregunta. Las razones por las que no les dijo a sus padres revela mucho del carácter. ¿Cómo es posible que él vaya a ver este cadáver, agarre la miel y diga qué rico, y camine a su casa y se la comparta a sus padres? Eso está brutal. Hay algunas razones principales que explican por qué Sansón guardó silencio. ¿Por qué guardó silencio? Pues miren, una de ellas es la violación de su voto. Ahí está. La violación de su voto, el motivo era legal. Sansón era un nazareo, como ya les dije. Un hombre consagrado de Dios desde el vientre. Según la ley, el número 6, usted lo puede apuntar para llevárselo, el número 6. Un nazareo tenía 3 prohibiciones estrictas. 3 prohibiciones estrictas. 3. Una de las prohibiciones era no beber vino ni productos de uva. No podía. No podía beber. Segundo, no cortarse el cabello. Por eso que Sansón tenía el pelo largo. No acercarse a ningún cadáver. No solamente se acercó, sino que comió de lo que había dentro de él. Eso representa una persona totalmente desviada, que lleva cargando la unción de Dios for a season, pero la unción está disminuyendo porque hay lejanía en su corazón. Hay lejanía en su corazón. For a season, la presencia de Dios te puede cargar. For a season, hasta que el enemigo te saca los ojos. Y ahora van a hacer parodia de ti. Por lo que tú decías antes que servías a Dios, y lo que tú no hacías es lo mismo que tú haces hoy. Y ahora el enemigo tiene todo un festín a todas las huestes espirituales utilizando tu nombre. Pero lo bonito de esto, que eso fue lo que le pasó a Sansón. Pero Sansón no se queda en la cárcel, porque Dios es misericordia. Y porque aquí nosotros no estamos glorificando a Sansón. Nosotros estamos glorificando la fidelidad de Dios en medio de un hombre que tenía todas las capacidades para destruir a cualquier persona. Y cayó de cabeza porque se creía self-sufficient. Y al caerse de cabeza, Dios lo levantó. ¿Qué vemos en la historia de Sansón? ¿Vemos un hombre con unas capacidades? ¿Vemos un hombre con unas grandes cosas? No, vemos un hombre que mal usó sus capacidades y se cayó de cabeza, pero vemos un Dios que lo levanta de medio de su podredumbre. La historia de Sansón no tiene que ver con Sansón. El personaje principal no es Sansón. El personaje principal es el que estuvo fiel con Sansón cuando Sansón era un charlatán. Cuando Sansón se creía autosuficiente. Cuando Sansón se creía el más fuerte y el más espiritual de todas las personas. Pero la fidelidad de Dios estuvo ahí. Si Sansón les decía a sus padres, ¿de dónde sacó la miel?
Si Sansón le decía eso, estaba confesando que había tocado un cuerpo muerto y se supone que un nazareo no rompiera su nazareato tocando cuerpos muertos. Entonces, por lo tanto, Sansón se convirtió en un personaje impuro cuando se supone que no tocara nada muerto. Se familiarizó con su llamado. Se familiarizó con su fuerza, con su llamado, que había sido escogido, que había sido llamado. Y como se confundió, está ok, yo estoy aquí, yo soy limpio, Dios está conmigo, Dios, me acostumbré, voy a ir. Y yo, claro, yo puedo tocar las serpientes con mis propias manos. El versículo que habla de eso en la Biblia. Pero ¿cómo tú puedes estar seguro y tan confiado que tú puedes agarrar con una serpiente con tu propia mano sin confiar en Dios? Y cuando ella te pique, tú puedas salir de ese veneno. Significa que nosotros no nos podemos alejar de la presencia del Señor, no importa qué. Por más virtudes que nosotros creamos que podamos tener, por cada habilidad que nosotros creemos que podamos tener, por cada manera de pensar o por la manera racional que nosotros creemos que está brutal, la manera racional que yo tengo está brutal, no puedes confiar ni en tu manera racional, no puedes confiar ni que tú crees que tú eres espiritual, no puedes confiar en nada de eso, tú confías en que Dios es fiel. Entonces, él se familiarizó con su llamado y tomó como nada el vivir en suciedad. Y tomó como nada en vivir en hipocresía espiritual en su vida. Tomó como nada, simplemente no, Dios está conmigo, Él nunca me va a dejar, yo soy demasiado de muy especial. A mí nada me va a pasar. Y esa hipocresía espiritual lo fue llevando a alejarse for a season. Entonces, sus padres eran personas devotas. Y lo habían criado bajo ese voto. Y por esa razón decirle todo esto, que se había llevado esta miel de un lugar muerto, decirle habría causado un conflicto familiar y religioso grave en la familia de Sansón. Sansón prefirió que ellos disfrutaran de la supuesta bendición, la miel, sin que supiera que venía de una transgresión a su voto nazareato. Es decir, supuesto gozo momentáneo, que es relación eterna y fiel con Dios. Él decidió simplemente satisfacer los momentos, esos momentos pequeños de pecado y de sabor, que simplemente seguir consagrado a Dios en toda esa relación maravillosa que tenía con Dios. Sus padres eran totalmente personas devotas, si me lo estoy diciendo bien. Devotas. Y lo habían criado bajo eso. Decírselo habría causado un conflicto familiar y religioso y por eso lo aguantó. Se escondió en medio de toda su familia para que no supieran que ya le estaba departing del lugar de su llamado. Y ahí es donde vivir en dos caras la vida se hace difícil. Vivir de una manera aquí, vivir de otra manera aquí. Él sabía que había tomado de un animal muerto y estaba viviendo dos vidas. Y déjeme decirle, vivir dos vidas delante del Señor tiene que ser algo psicológicamente destructivo. Vivir como alguien aquí y vivir como otra persona allá, eso es algo que tenemos que tener cuidado todos nosotros, porque lo vemos, el enemigo está detrás de ti para quitarte los ojos. Juega con el enemigo y verás tu vida de la misma forma. De todas maneras, Dios siempre tendrá misericordia. Pero ¿cuántos de ustedes aman sus ojos? Si usted ama sus ojos, usted no juega con el pecado. Porque el enemigo lo que quiere es quitarte los ojos para que el placer que entra por tus ojos se desaparezca algún día. Y entonces ahora estás en la oscuridad como Sansón, simplemente sabiendo que te desviaste. Pero el Señor sigue estando con Sansón todo el tiempo. ¿Pero por qué? Debo de ser tan tonto como Sansón. ¿Para qué yo quiero que el enemigo estirpe mis ojos de mi cabeza? Si son una de las bendiciones que el Señor me ha dado. Entonces Sansón era un hombre solitario. Solitario. Sansón prefirió
que ellos disfrutaran la supuesta bendición de la miel. Ustedes van a disfrutar esta supuesta bendición de la miel sin que supieran que venía de una transgresión. Es decir, supuesto gozo momentáneo que relación eterna y fiel con Dios. Eso no te enseña eso. Gozo momentáneo más que relación eterna con mi Dios. No te dejes engañar del enemigo. Sansón era un hombre solitario y a menudo era hermético, pues no había alguien como él en ningún lugar. A ver si yo me pongo a pensar, ¿será que Sansón tenía toda esa musculatura que estamos hablando? ¿Será que Sansón era un hombre flaco, por ejemplo, como Abiel? Pero tenía la presencia del Señor tan brutal que por eso llamaba la atención. Entonces, vamos a decir que era un hombre brutalmente fuerte como ese que está ahí. Vamos a decir, ponme la otra foto de Sansón cuando está así, bien grande. A lo mejor era un hombre súper fuerte como este que está aquí. Posiblemente. Era un hombre así, tan brutal. Y a lo largo de la historia, nosotros vemos que no compartía sus procesos espirituales ni sus batallas con nadie. A diferencia de muchos otros. Él no compartía, él batallaba solo, él hacía solo, Dios estaba con él solo, todo el tiempo solo. Nosotros vamos a hablar de esto en la próxima predicación. En este momento no. Pero vemos que Sansón era un hombre solitario y a menudo hermético, pues no había alguien como él en ningún lugar. Y a lo largo de su historia vemos que no compartía sus procesos espirituales ni sus batallas con nadie. Él lo hacía todo solo. Él operaba bajo un impulso personal. El hecho de no decirle nada a nadie que había hecho lo que había hecho muestra una desconexión emocional espiritual con sus padres. Porque le preguntaron, él trajo, coman esto, pero no le dijo nada, sabiendo que eso era pecado, comer de un cadáver en el nazareato de él. Entonces, él tomaba lo que quería cuando quería. Él hacía lo que quería cuando quería. Él operaba bajo un impulso personal. El hecho de no decirle nada a sus padres muestra una desconexión emocional con su familia y espiritual con sus padres. Él tomaba lo que quería del mundo, las mujeres filisteas, la miel del cadáver. Él hacía lo que le daba la gana cuando le daba la gana. Y solo involucraba a otros cuando le convenía. Yo estoy pecando, pero me quiero llevar a otros conmigo para que pequen conmigo. Yo estoy de esta manera y no le voy a decir a nadie, pero voy a fingir todo el tiempo que yo estoy bien porque mi fuerza me carga. Mira, buscaba solo satisfacer sus deseos sexuales. Porque en la historia de Sansón vemos unas cuantas mujeres que él se lleva enredado. Está con una prostituta, está con una mujer al principio, que es la historia que estamos leyendo, y después se encuentra con una que es una bárbara. Se encuentra con una que es la que lo lleva a su destierro. Y él creía que él era... Mira, el poder tan grande que las mujeres tienen sobre los hombres está brutal. Está tan brutal que el hombre más fuerte de la historia después de Cristo, más fuerte de la historia, escúcheme, ni Hércules, ni He-Man, ni Batman, ni Superman, ni nadie de esas cosas, ni Pac-Man, ni cuál es tu superhéroe, ni Aquaman, ni Iron Man, ni nadie es más grande que Sansón, no se olviden. Nadie ha sido más fuerte que ese hombre, nadie lo ha podido lograr, absolutamente nadie. Y si Sansón no lo pudo lograr, te tienes que mirar a un espejo y decirte a ti mismo, entonces yo estoy feo para la foto y peor para el video. Yo estoy bien feo para la foto y peor para el video. Yo necesito que Dios esté conmigo y que yo no juegue con Dios cuando yo tenga que tomar decisiones, porque el que juega con fuego se quema. O sea, él buscaba solo satisfacer sus deseos sexuales.
a diestra y a siniestra. Nadie podía hacerle frente. Después de esto, vemos a Sansón, que programa una fiesta y un banquete de boda. Y aquí se presenta un enigma. Él presenta un enigma basado en la experiencia con el león y la miel, que nos revela más de la actitud de su corazón. Porque ahora comienza a alabar su pecado. Usted sabe que usted está cayéndose de cabeza cuando usted sabe que lo está haciendo mal y lo utiliza como anécdota de aprendizaje del Señor. Cuando usted sabe que esa anécdota mejor es que se la quede calladita. El hacer esto, mira esto está brutal. Todo esto a mí me impresiona, ¿verdad? Y me hace ponerme, tú sabes como dice hold my horses. Porque si Sansón, siendo fuerte, cayó de cabeza, cualquiera de nosotros cae de cabeza. Y él no cayó de cabeza porque lo empujaron, señor Jaime. Él cayó de cabeza porque a él le dio la gana, porque experimentó la grandeza de Dios dentro de sí y se creyó que siempre estaría de la misma forma, que nada le iba a pasar, y estaba bien equivocado. El programa esta fiesta de boda, y aquí presenta un enigma basado en la experiencia con el león que tuvo. Y la miel que nos revela más de la actitud de su corazón. Al hacer esto, Sansón mezcla lo sagrado, su destino como libertador, con lo que profanó la cultura filistea, y lo profanó con la cultura filistea. Usa su victoria personal sobre el león para ganar ventaja material. Eso comenzó a utilizar todo lo que estaba haciendo mal para convencer a unos que estaban bien lejos de las gracias de Dios, para convencerlo de que le dieran ropa y que le dieran cosas. Nadie iba a adivinar lo que Sansón les estaba preguntando a estos hombres en esta fiesta. Este enigma que les presenta, imposible de descifrar. Imposible de descifrar ¿para quién? Para los que están escuchando. Pero Dios no lo ha visto anteriormente. Dios lo había visto todo. Imposible de descifrar para los filisteos. Hace que amenacen a la esposa de él. Ellos la amenazan porque le dice: tienen que adivinarme esto, si no me van a dar esto. Y ellos decían: no sabemos qué rayete es, porque es una experiencia de Sansón. Nosotros no sabemos. No es nada, no es un refrán que todo el mundo se lo sabe. Y ellos tenían que entonces darle un montón de cosas a Sansón, y empezaron a buscar por todos lados cómo tratar de averiguar lo que Sansón les estaba exponiendo. Como resultado, cuando los hombres van a donde la mujer a preguntarlo: dinos, te vamos a caer encima, ella comienza a llorar y lo comienza a manipular emocionalmente para obtener la respuesta. Y ahí llegó la debilidad de Sansón. ¿Cuál era la debilidad de Sansón? Dígalo. ¿Cuál era la debilidad de Sansón? Ahí donde llega. Pero no venga las mujeres a decir que la debilidad de Sansón eran las mujeres, porque la debilidad de las mujeres también son los hombres. No podemos tirarle a Sansón nada más. Tenemos que ver la conducta de la mujer que decidió denigrar a la persona que se iba a casar. Tenemos una historia de dos partes. Una historia de un hombre que decidió soltar el secreto de su corazón a una persona que no tenía que soltársela, y la persona que supuestamente era la que guardaba su corazón decidió destruirlo al frente de la gente. Aquí vemos como un matrimonio no se debe de llevar. Cuando yo le digo algo a mi esposa, ella tiene que cuidar mi corazón. Y cuando ella me dice algo a mí, yo tengo que guardar con mi vida su corazón. Cosa que aquí no estaba sucediendo. Entonces vemos que ya la lealtad de aquellos que les rodeaban comenzaba a desmoronarse en la vida de Sansón, porque Sansón ya se estaba cayendo de cabeza moralmente. La victoria de Sansón empieza a caer por una mala alianza, mezclándose con personas que no solamente cuidaban su corazón, sino con personas que odiaban su vida. Porque era de la tribu de Israel.
Y los que estaban allá eran, ¿dónde? Filisteos, que odiaban hasta el final a los hijos del pacto. Y empezó a hacer alianzas con hijos que no tenían pacto. Y le llegaron hasta sacar hasta los ojos y burlarse de él una y otra vez. ¿Acaso usted es hijo del pacto? Si usted es hijo del pacto, en esta casa nadie se supone que le esté sacando los ojos a nadie. Porque si usted lo hace, usted es de la familia de los filisteos. Y dice en los últimos tiempos que el ángel de Jehová se moverá en los últimos tiempos y separará a las ovejas de las cabras. Y dentro de donde está el pueblo de Dios hay ovejas y también hay cabras. Las cabras se pasan saltando, se pasan haciendo lo incorrecto, se pasan calumniando, pero las ovejas son débiles y necesitan siempre estar cerca del pastor. Entonces es importante que usted entienda todo lo que yo le estoy diciendo en esta mañana. ¿Va agarrando entonces ahora lo que le estoy hablando? Entonces es importante, como resultado de todo este revolú, ¿verdad? Vemos que la lealtad de aquellos que les rodean comenzaba a desmoronarse. La victoria de Sansón empieza a caer por una mala alianza con personas que no guardaban su corazón, con una esposa que no cuidaba de su corazón. El secreto que ocultó a sus padres ahora es extraído por alguien que no tiene lealtad hacia él. La lealtad que todos debemos de tener en esta mañana es la lealtad con Cristo. Y después de Cristo, con los hermanos del pueblo del Señor. Sí, nos vamos a encontrar en momentos con problemas, con circunstancias, con cosas que nosotros, pero eso no significa que yo me voy a convertir en la que se iba a casar con Sansón, que sale por la fuerza, sale por la puerta y lo que hace es vagabundear y hablar mal de todos los demás para destruirlo a los oídos de los demás. Tenemos que guardar. Este es el pueblo del Señor. Y por esa razón es interesante toda esta historia completa de Sansón. Entonces, lo interesante, el secreto que ocultó a sus padres ahora es extraído por alguien que no tiene lealtad hacia él. Vemos que ya la lealtad que aquellos que les rodeaban comenzaba a desmoronarse. Y la victoria de Sansón empieza... La victoria de Sansón empieza a caer como una mala alianza con alguien que no guardaba su corazón. Esta es una enseñanza clara, yo creo, ¿verdad? Esta es una enseñanza clara. Ponme el PH 8 otra vez. Una enseñanza súper clara, súper clara. Súper clara. Tú nunca ¿qué? Tú nunca, repita conmigo, tú nunca le comunicas tu corazón a nadie que no esté dispuesto a protegerlo. Regla de vida. Tú nunca le comunicas tu corazón a nadie que no esté dispuesto a protegerlo. Sansón pierde la apuesta con los amigos, inclusive aunque era ¿qué? Una apuesta que no representaba a Dios, porque él tocó un animal muerto, cosa que se supone que un nazareo no hiciera. Pierde la apuesta porque su esposa revela su secreto. Porque su esposa revela, pero el problema se lo buscó él, porque Dios le dijo que no se casara con una filistea. Desobedeció a Dios. El Espíritu de Jehová viene sobre él, pero no para bendecir su boda, después de que pasa toda esta experiencia, sino para iniciar el juicio contra los filisteos. En ese momento, como yo les acabo de leer al principio, él mata a 30 hombres en
a Ascalón para pagar su deuda, porque ya saben, ahora yo tengo que brindarle lo que yo les ofrecí. Pero ahora, como yo soy Sansón y yo puedo hacer lo que a mí me da la gana, él se va y trae juicio en contra de los filisteos, les roba todo y les dice: lo saqué de tu propia generación, de tu propia familia, y te lo voy a ti mismo. Es un clase de insulto lo que estaba haciendo Sansón ahí. Y mira, aquí yo encuentro un significado bien profundo en mi corazón. Dios usa la ira y los errores de Sansón para cumplir el propósito de castigar a los opresores, aunque Sansón no lo haga por motivos personales. ¿Te está viendo? Mira cómo la gracia de Dios nos carga en momento. Mira cómo la gracia de Dios nos carga en momento. Dios usa la ira y los errores de Sansón para cumplir el propósito de castigar a los opresores, aunque Sansón lo haga por motivos personales. ¿Usted está viendo eso? Ponme el pH 5 para que ustedes vean algo. Aquí yo hice una gráfica. Y dentro de esta gráfica vamos a ver unos cuantos puntos importantes. Aplicación práctica para la vida. Cuidado con los enigmas. Lección para ti. No uses tus victorias espirituales o talentos solo para beneficio personal o juegos de poder. Lo que Dios te da es para su propósito, no solo para ganar vestiduras materiales. No uses lo que el Señor te da para ganancias personales, sino para el Señor. Otro, la presión del entorno. Al igual que Sansón, fue presionado por su esposa. Tú enfrentarás presiones para revelar tu estrategia o comprometer tus valores. Mantén tu círculo íntimo limpio. ¿Cómo dice esa palabra? Si te alías con lo que Dios te dijo que evitaras, si te unes a lo que Dios te dijo que evitaras, esas mismas alianzas te traicionará. ¿Usted me está entendiendo? Son principios de vida, caballero. Principios de vida. Tercero, Dios sobre el caos. Aun cuando Sansón falló y actuó por ira, Dios no perdió el control. Si sientes que has cometido errores en tus alianzas, confía en que Dios puede usar incluso ese conflicto para darte una victoria final, pero el proceso será doloroso. ¿Por qué será doloroso? Porque lo vemos en la historia de Sansón. Vemos en la historia de Sansón que Dios nunca lo abandonó, pero quedó sin ojos. Dios nunca lo abandonó, pero quedó atado entre dos columnas. Quedó abandonado por toda su familia y alrededor de gente que no lo amaba. Porque no miró los pasos por donde estaba. Entonces, el último, autoridad versus carácter. El espíritu de Jehová vino sobre Sansón, que esa es la autoridad, pero su falta de dominio propio, carácter, lo llevó a la amargura. Que tú tengas al Espíritu de Dios hoy en ti no significa que tú no vayas a caer en amargura por tu desobediencia. Por eso es necesario que cada uno de nosotros pese en su corazón y sepa que está caminando en Dios. Y no se deje confundir por sus pensamientos corrompidos. Entonces, hay otro, yo creo que hay otra, no salió. No hay otro que dice punto clave. No, pues yo se lo digo acá. El punto clave. Hay una lección para ti. Es autoridad y carácter. Quiero que se lleven esto consistentemente para su casa. El Espíritu de Jehová vino sobre Sansón y le dio autoridad. Pero su falta de dominio propio, su carácter, lo llevó a la amargura. El poder de aquellos que aman a Dios está sobre de ellos. El poder del Espíritu está ahí. Pero la falta de dominio y de carácter en un hombre
te puede llevar a la amargura, incluso cuando Dios está presente en tu vida. Y por eso es que es necesario que esta iglesia entienda que tiene que adorar a Dios. Amén. Es necesario que se tiene que dejar de vergüenzas y del qué dirán. Y tiene que confesar al Señor en su vida con poder y gloria como nunca, porque puedes caer en las acechanzas del diablo para que tú no confieses lo que el Señor ha hecho en tu vida y le empieces a dar rienda suelta a cosas que no son y quedes encadenado como Sansón sin ojo. Y lo único que hizo el enemigo con Sansón fue exponerlo a Dios. Este es el que tú escogiste para salvarlos. Y este es el que yo tengo encadenado, sin ojo, delante de una multitud para bochornarlo. Entonces, ¿qué testimonio damos nosotros al mundo? Cuando sabemos que tenemos el poder que tenía Sansón por dentro, ¿lo tendrás tú? El enemigo está buscando sacarte los ojos. El enemigo está buscando exponerte al frente de tu familia para que tú no tengas nada que decir. El enemigo está buscando que sucumbas de tal manera que el enemigo se ría. Esto no significa que Sansón no era salvo. A Sansón lo vamos a ver en el cielo. Que él se haya caído no determina que él no era salvo. Que él se haya caído determina que puso sus ojos en las cosas que no debía. Y le dio valor a cosas que no debía. Y al caerse de cabeza recibió las consecuencias de siembra y cosecha. Entonces, en el capítulo 15, el furor de Sansón se enciende con los filisteos de una forma más profunda, porque el padre de su prometida, por las razones que lo que hizo el padre de su prometida, porque entregó a esta mujer a otro hombre con la excusa de que Sansón no la quería. Porque Sansón la fue a ver, hizo esto, hizo lo otro y se fue. Y cuando volvió, ya el padre la había entregado. Pero ¿qué tú puedes esperar de alianzas que no son? Escúchenme, eso le enseña a la gente aquí que se quiere casar. ¿Quién se casa con su enemigo? ¿Quién se casa con una persona que no ama a Dios cuando uno ama a Dios? La mujer tenía más alianza con otra cosa que con el hombre que supuestamente ella decía. Entonces ahí vemos toda una dinámica completa de cómo un hombre debe de vivir su vida y una mujer. El hombre se enfureció. Y se enfureció Sansón por lo que le dijo su prometida. Mira qué poder tienen las mujeres sobre los hombres, Yacir. ¿Usted está entendiendo el poder que tienen las mujeres sobre los hombres? Por eso es que los hombres tienen que tener cuidado. Tienen que tener mucho cuidado con toda esta dinámica. Sansón utilizó una estrategia bien rara. Ponme el PH6 esta vez. Esto es lo único que me voy a enseñar de historia porque nos vamos a extender con esto. Yo quiero que usted no se olvide. La retención de los seres humanos es bien poca. Y no me voy mucho para que usted se recuerde. Mire qué interesante esto. Ese era Sansón. Sansón utilizó una estrategia bien rara para batallar en contra de esta gente. Atrapó 300 zorras. ¿Cuántos de ustedes pueden atrapar 300 zorras? Usted está entendiendo lo que Sansón hizo. Escúcheme. Usted no puede atrapar ni 3 ratones. No, nosotros no podemos atrapar ni el perro de nosotros cuando se va para el patio a correr y corre, yo detrás de él no lo puedo atrapar. Imagínate atrapar 300 zorras y las unió. Él las unió de 2 en 2 y les puso una antorcha en el medio. Le amarró la cola y les puso una antorcha en el medio. Y yo, este hombre era bien creativo, ¿sabe? Demasiado de creativo. Y le puso, si lo coge de peta, lo castiga. ¿Me vas entendiendo? Y le puso una antorcha en el mismo medio de sus colas. Y la soltó en el campo de los filisteos. Y me imagino, el pan se escondió. Pero 300 zorras, ¿cómo las tenía? O sea, yo me puse a preguntar, ahora estoy siendo lógico. Son 300, de 2 en 2. Una suelta, una suelta. ¿Qué hizo? Hizo. Y vinieron las zorras. I don't know. Las puso, se tardó un tiempo, las puso en un lugar bien brutal. Son 300. 300 no caben aquí en este warehouse. Yo creo que usted entienda.
Una zorra como así de grande y como así de larga con la cola. O sea, es un animalote. Chiquito, pero, ¿sabes? Y feroz y corre bien rápido. ¿Cómo las cogió Sansón, José? Las compró. Aquí no dice que las compró. ¿Cómo era Sansón que las cogió? Las agarró. ¿Usted está entendiendo cómo Sansón era? Entonces las soltó en el campo de los filisteos. Esto causó que todo se incendiara, porque les encendió fuego y así se quemó todo el trigo, toda la cosecha que tenían todos ellos los filisteos, como el que todavía estaba en pie, ¿sabes? Estaba todo destruyéndose, todo lo que estaba en pie empezó a caerse y también se quemaron todos los viñedos y todos los olivares. Les quemó todo este individuo, todo se los quemó. Y este evento encierra una simbología profunda que se conecta con el juicio y la naturaleza del liderazgo de Sansón. Aquí tienes el significado espiritual y te lo voy a desglosar un poquito para que tú me entiendas. Juicio sobre la fuente de la riqueza. Los filisteos adoraban a los dioses de la fertilidad y la agricultura. Al quemar los trigales, al quemar los viñedos y los olivares, Dios, a través de Sansón estaba yendo a quemar porque por despecho. Pero Dios estaba haciendo otra cosa con la desobediencia y el desvío de Sansón. A mí me paran los pelos eso. Que Dios me use incluso cuando yo estoy desviado. Dios es grande. Que Dios me use inclusive cuando yo estoy haciendo las cosas mal y que yo creo que lo estoy haciendo bien. Es tan brutal. Entonces él va con el odio porque me sacaron, porque no pude sacar lo que yo quería sacar de la gente que yo le estaba diciendo, lo que le estaba diciendo. Pero Dios, a través de Sansón, estaba hiriendo el orgullo y la economía de los opresores. En todo esto Sansón se cree que está vengándose. Usted puede creer eso, pero es Dios cumpliendo lo ordenado por él, porque Dios llamó a Sansón para hacer una cosa y a Sansón se le olvidó. Que no se te olvide. Que no se te olvide lo que Dios te llamó a hacer. Y aunque Dios te va a usar for a season, los estragos de tu desvío pueden llegarte a que te saquen los ojos y el enemigo te use como ejemplo de vergüenza al frente de la gente. Lo importante de todo esto es una demostración de que lo que el hombre construye sin Dios es inflamable y temporal. Dios usa lo insignificante, animales pequeños, para destruir los imperios de los soberbios. Zorras que se mueven por todos lados. Yo me puedo imaginar estas dos zorras. Mire, esto es importante que usted lo entienda. Corriendo una atrás de la otra. Las zorras son locas. Y se mueven. ¿Ustedes han visto cómo son? Se mueven bien rápido. Y se mueven y empiezan a chillar, empiezan a mover, empiezan a correr. Y imagínate dos amarradas por la cola. El vehículo de la destrucción es otro de los puntos que quiero tocar, porque las colas amarradas, este punto está brutal. Colas amarradas. Sansón no soltó a las zorras de una a una, sino que las amarró por la cola de dos en dos. Y aquí hay un simbolismo tremendo, José. Demasiado. Las zorras, por instinto, intentarían correr en direcciones opuestas. Porque son tan loquitas que empiezan pam, a correr en direcciones opuestas. Al estar atadas, su movimiento se volvía errático. Porque era una jalaba y la otra la jalaba. Y la jalaba frenético. Si una pensaba en correr en una dirección, la otra estaba pensando en correr en otra dirección. Y por lo tanto se movían a lo locos a través de todos los sembradíos. Frenético y destructivo. Esto presenta el caos interno del pecado y de las malas alianzas. Cuando hay dos que están caminando y tienen dos planes distintos, caminan erráticamente, el uno separado del otro. Ahí hay una enseñanza para el matrimonio, para los que están casados aquí.
Aquí hay una enseñanza para una iglesia que debe caminar unida y no errática, buscando cómo despedazar al hermano que está a su lado. Aquí estamos viendo una simbología brutal. Esto presenta el caos interno del pecado y de las malas alianzas, cuando dos fuerzas opuestas se unen para un propósito destructivo. El resultado es un incendio incontrolable que consume todo a su paso de manera errática. Por eso es que un hombre de Dios no se puede unir con una mujer que no tenga a Dios. Una mujer de Dios no se debe de reunir con un hombre que no tenga a Dios. Son yugo desigual. No jueguen con el fuego porque es errático todo el proceso. No se puede hacer así. Entonces, el otro punto fundamental que viene con esta enseñanza es la naturaleza del zorro versus el león. Usted tiene que ver esto. ¡Wow! Dios mío, qué brutal. Está brutal. Sansón ya había matado a un león. Victoria frontal y majestuosa. Mató a un león. ¿Cómo tú puedes matar a un león sin una pistola? ¿Tú has pensado eso? ¿Cómo? Dime tú, Gabriel, ¿cómo tú agarras un león así? Tú sabes que eso pesa como 700 libras. ¿Y cómo tú lo agarras por el cuello con ese peluquín que es para eso? Para que no le puedas morder y sacarle nada. ¿Cómo tú puedes? Por este hombre, mira, viene para victoria frontal y majestuosa matando a león. Ahora usa zorra, animales astutos, rastreros y destructores y silenciosos. Acá hay una enseñanza brutal. Este significado, mire, el zorro en la Biblia a menudo representa la astucia mundana y los pequeños pecados que arruinan las grandes viñas, como en Cantar de Cantares. Apúntelo. Cantar de Cantares 2:15, apúntelo. Sansón, al usar zorras, está devolviendo a los filisteos la misma moneda. Ellos usaron la astucia y el engaño con su esposa para vencerlo. Ahora él usa la astucia de las zorras para destruirlos. Porque representa una zorra representa un montón de cosas. Es loquillada por todos lados, astucia, engaño, un montón de cosas. Lo que es peculiar con todo esto, lo que es peculiar en todo esto es que Sansón usó las zorras para quemar lo que estaba afuera, pero no pudo apagar el fuego de su propia pasión desordenada interna. Porque él destruyó todo eso. Porque quedó en vergüenza y no lo hizo porque Dios lo mandó. El propósito de él hacer esto fue el personal. Pero Dios utilizó la desobediencia de Sansón para cumplir lo que desde el principio ya Dios le había dicho. Porque cuando Dios llama a alguien, Dios cumple. ¿Y qué tienes que ver tú con eso? Porque Dios es el fiel y nosotros somos los desobedientes. Nadie puede pararse en vitrina y decir: yo soy tan santo que hago las cosas como Dios me manda. Yo soy tan... Y nadie tampoco pudiera decir: cuando yo tenga mi vida resuelta completamente, entonces yo me acerco a Dios. Porque es que nunca va a pasar. No hay ningún hombre que pueda vivir en la complejidad de la santidad que el Señor lo ha llamado a vivir. Solamente si te vistes con Cristo es lo único que te capacitará, no por ti, sino por Cristo, a vivir una vida santa, buena y gloriosa. Entonces, ¿ahí dónde está? La vida de Sansón es una vida llena de contradicciones por todos lados. Es un hombre de gran fuerza física, pero mostraba una gran debilidad moral. Como tú y como yo. Nadie se salva de esta. Porque nos matamos hablando de Sansón por todos lados. Yo nunca lo haría así de verdad. Lo único que tiene que pasar para una persona demostrar todos los cuchillos que tienen en sus manos es recibir 2 millones de pesos. Recibe dinero, entiende que hay autoridad por su dinero, ficticia en su cabeza y se vuelve en un ególatra.
al final. Entonces, todo esto es bien interesante. La vida de Sansón es una llena de contradicciones por todos lados. Un hombre de gran fuerza física, pero mostraba una gran debilidad moral. Un hombre únicamente imperfecto, únicamente porque no había nadie como él, pero él también era únicamente perfecto, donde en el quien el Espíritu Santo hizo proezas. Dios hizo proezas dentro de un hombre imperfecto. Mira al que está a tu lado. Míralo por un momento. Y dile, ¿serás tú perfecto? Y ahora dile, tu imperfección. Dile, tu imperfección. Ahora te capacita para que el Señor viva en ti. ¿Sí? ¿Para qué? Te capacita para que el Señor haga proezas a través de ti. La imperfección tuya es lo que te hace sentir la necesidad de Dios. El corazón partido tuyo. Cuando ves la grandeza de Dios y siempre caminas opuesto a lo que Dios te llama, es lo que te capacita para que Él haga su gloria en tu vida. Entonces, esta es la premisa que siempre tenemos que tener. Era Sansón, la vida de Sansón, una vida llena de contradicciones. Era un hombre de gran fuerza física, pero mostraba una gran debilidad moral. Era un hombre únicamente imperfecto, en el quien el Espíritu hizo proezas. Fue juez durante 20 años y nazareo para Dios desde el seno de su madre. Pero infringía continuamente las normas de ese voto. Era inconsistente, teniendo un llamado bien brutal. Siempre hacía todo al revés, todo al revés, todo al revés. Y sin embargo, el Espíritu de Dios descendió sobre de él muchas veces. Muchas veces. Dándole gran fuerza para luchar contra los filisteos, los opresores de los israelitas. Esto, a pesar de lo que Sansón era, a pesar de que era mujeriego, a pesar de que era un hombre vengativo, a pesar que podía resolver las cosas con su propia fuerza. La vida de Sansón ilustra la necesidad de decir no a la tentación carnal. El uso que Dios hace incluso del hombre imperfecto y pecadores para cumplir su voluntad. Lo vemos aquí. Las consecuencias del pecado y la misericordia de Dios, incluso para aquellos que un día le dijeron sí a Dios. Porque Dios no abandona. Sansón se olvidó de Dios, pero Dios nunca se olvidó de él. Sansón creyó que podía utilizar la fuerza de Dios para atraer sus propios deseos carnales. Pero Dios utilizó los deseos de Sansón para cumplir el propósito por el cual Sansón había nacido. Porque Dios es fiel cuando nosotros no somos fieles. Y porque Dios es bueno cuando nosotros le damos la espalda. Si alguien se lleva la gloria en toda esta historia, es nuestro Dios. Si alguien se lleva la gloria del por qué yo estoy aquí en este lugar, es mi Dios. Porque yo me he desviado muchas veces. Porque yo he pensado hacer cosas que no son muchas veces, pero su misericordia y su verdad y su propósito me han mantenido en este lugar por la gloria de su poder. Entonces, hasta ahora en la vida de Sansón, el tema central es el discernimiento. Porque Sansón perdió el discernimiento. Es necesario el tener una sensibilidad especial para ver serpientes. Es bien necesario. Es bien necesario el que nosotros no perdamos la cercanía con el Señor, como la perdió Sansón, de poder observar que todo el mundo alrededor de él lo quería destruir.
Y en vez de depender en Dios, dependió en su capacidad de resolver asuntos. Mujeres, no dependas en tu confianza de resolver conflictos. Depende en la gracia de Dios que te mueva en lo que es correcto. A veces ganar un conflicto no significa ganar una batalla. Puedes ganar una pelea y quedar miserable. Hay veces que el callar es importante. Hay veces que el aceptar es importante. Entonces, todo esto le enseña a los hombres y a las mujeres como tal. La vida de Sansón ilustra la necesidad de decir que no a la tentación carnal, porque él tuvo el poder de Dios encima de él y lo sintió de una manera que pudiera, yo a veces me confundo y puedo decir que el Espíritu Santo vive en nosotros y en oración ese poder maravilloso. Pero a veces nosotros somos tan inconsistentes que vivimos tanto en la presencia del Señor que nos olvidamos cómo se siente cuando antes no teníamos al Señor. Y se convierte el poder de Dios en mi vida en una familiaridad. Y posiblemente esto fue lo que le pasó a Sansón, que nos debe de enseñar. Estuve en la presencia de Dios tanto tiempo que ya estoy familiarizado con la experiencia. Estuve tanto en el poder del Señor que ahora simplemente lo voy a usar para mi propia ganancia y no para el propósito por el cual el Señor a mí me ha llamado. Entonces, a pesar de que Sansón era mujeriego y un hombre vengativo, la vida de Sansón ilustra la necesidad de decir que no a la tentación carnal. Esa es otra. El problema de Sansón tan fuerte, señor Jaime, ¿usted sabe qué era? Mujeres. Mujeres. Y las mujeres no se quedan atrás. Porque por los músculos de Sansón llegaba cualquiera. ¿Me vas entendiendo? Entonces, la vida de Sansón ilustra la necesidad de decir que no a la tentación carnal. El uso que Dios hace, incluso de hombres imperfectos. ¿Usted lo está viendo? Sansón era un hombre perfectamente imperfecto. Entonces, la vida de Sansón ilustra la necesidad de todo esto. Dios hace incluso de hombres imperfectos y de pecadores para cumplir su voluntad. Cómo Dios usa a Sansón para cumplir su voluntad, incluso hasta cuando Sansón no se está dando cuenta. Tú puedes estar en tu casa tirándote en el piso, Señor, yo no puedo hacer el trabajo. Y estás bien. Ahí vas bien. Tú puedes estar en tu casa creyendo, no, yo soy el caballete de los caballetes, el mejor que predica y el mejor que canta. Uno tiene orgullo y el otro se cree imposible de poder hacer lo que Dios le manda. Los dos están en lo mismo. Uno no está confiando en que el poder de Dios lo puede lograr y otro está ayudándole a Dios, haciendo las cosas creyendo que le puede dar la mano a Dios para que le resuelva su vida. Ahí es donde está todo este proceso. Entonces, las consecuencias del pecado y la misericordia de Dios se ven aquí. En medio de un hombre que está totalmente perdido en su cabeza por todas las bendiciones que ha recibido en su vida. Y por la fuerza poderosa que mató miles y miles de hombres con una quija de burro. ¿Usted entiende quién era Sansón? Si Sansón hubiera estado aquí, en esta mañana, o en este mundo, hubiera sido adorado por todo el mundo, por todos los idólatras de este lugar. Porque era algo impresionante. Pero en medio de todo ese poder que venía de Dios, su mente se esparció, se cayó, se fue, se desvió por todos lados. Y las consecuencias de ese pecado no borró la misericordia de Dios en la vida de Sansón. Pero tampoco las consecuencias que tuvo por su desvío, Dios las paró. ¿Sabe por qué? Porque estuvo amarrado y le sacaron los ojos, como yo le dije a mismo. Y Dios te puede sacar en momentos de que alguien te saque los ojos. Pero si te sigues envolviendo y envolviendo y envolviendo y envolviendo y envolviendo, Dios te lo va a decir. Y si tú sigues ahí, Dios nunca te va a abandonar. Pero las consecuencias de tu desvío las vas a tener.
Y eso no es que Dios te ama, no te ama. Eso es que estás caminando fuera de su voluntad. Entonces, hasta ahora, en la vida de Sansón, el tema central es el discernimiento, ¿sí o no? El discernimiento. Es necesario el tener una sensibilidad. Una sensibilidad es necesario, especial para ver serpientes. Es necesario tener una sensibilidad para ver riesgos, malas intenciones de la gente y de los demás, o desorden espiritual en la casa del Señor y en la vida de los demás, donde otros caminan distraídos. Se supone que el hijo y la mujer de Dios sepan cómo caminar, aunque imperfectos. Siempre han estado buscando la luz de Cristo para entender por dónde van a caminar. Esta es quizás la advertencia más fuerte de lo que yo les quiero dar en esta mañana. Sansón falló al buscar dulzura en lo muerto, ¿verdad? Y Sansón falló y buscó refugio en quienes no compartían su voto. Hacer alianzas con personas que odian a Dios van a hacer que te saquen los ojos. Eso no significa que no le prediques. Eso significa que tienes que tener tus ojos abiertos, porque la alianza que tú tienes solamente la tiene aquel que ama al Señor. La conclusión práctica de todo esto, y termino: no bajes tus estándares de integridad por una comodidad momentánea. No bajes tu integridad por una comodidad momentánea como la miel dentro de un cadáver. No lo hagas. Si algo huele mal, huele mal. Si algo huele mal, confía en el poder de Dios. No lo expliques con tu astucia. Hazle caso a Dios. Como vimos en Jueces 14. A veces Dios permite que nos sintamos en un campo difícil porque está buscando una ocasión para darnos una victoria mayor y liberarnos de lo que nos oprime. Lo que parece un problema hoy es la plataforma para tu próximo testimonio o el testimonio de aquellos que mantienen los ojos solo en Jesús. Hoy tú pudieras pensar que tu vida está destruida. And yes, it is. Hoy tú pudieras pensar que has tomado malas decisiones. Sí, como Sansón. Sí, como Sansón. Hoy tú pudieras pensar que no vas a lograr nada en tu vida. Sí, sí. Que tus decisiones te han llevado a cosas que hoy te arrepientes. Sí, sí. Sí, claro que sí. Hoy tú puedes estar pensando eso. Pero el Señor como quiera va a estar contigo. Hoy tú pudieras pensar que vas de camino, de picada hacia abajo. Porque la gloria nunca será tuya. La gloria nunca será mía. La gloria será del Señor. En algún momento de mi vida, yo voy a tener que mirar para arriba y decir, ¿cómo fue que tú escogiste a este hombre para hacer esto? De la misma manera, vosotros van a tener que decir, ¿cómo es posible que Dios me haya llamado a mí? ¿Y sabes por qué te vas a hacer esa pregunta? ¿Sabes por qué te vas a hacer esa pregunta? Te vas a hacer esa pregunta por una sola razón. Porque la gloria no es tuya. La gloria es de Dios. Y si es de Dios, si no te haces esa pregunta, te estás llevando la gloria a tú. Sansón, al final, se lo llevaron preso. Y estuvo atado. Y mientras estaba atado con 2 sogas así, le dijo, Señor, simplemente permíteme. Gracias por amarme tanto, parafraseando lo que dijo. Yo me merezco lo que estoy haciendo por mi desvío. Sin embargo, Señor, déjame por última vez, destruir a todos tus enemigos.
Hizo así, y las columnas, y se las trajo a las columnas de un templo, y el templo se cayó por completo encima de miles de filisteos, idólatras, que odiaban al soberano Dios de Israel. Si Dios te ha escogido para hacer algo, tú no puedes hacer nada para escaparte. Si Dios te ha llamado para hacer algo, como Sansón, no hay nada. Te pueden arrancar los ojos por tu desobediencia. Si eres mujeriego, van a jugar contigo. Pueden hacer muchas cosas por la naturaleza pecaminosa que hay dentro de ti, pero el propósito de Dios en tu vida, por cuanto el que te ha llamado es Dios, es inquebrantable. Porque Dios es el que llama. Y cuando Dios llama, ¿quién arrebata de sus manos? Ni mi desobediencia, ni mi propia desobediencia. Inclinemos nuestras cabezas. Señor, te damos gracias en esta mañana por lo que tú haces. Gracias te doy, Señor, y bendigo tu nombre.